Hola, saludos a todos. Mi nombre es Eric Brito. Tengo la labor de formar parte del equipo de comunicación de Consenso Democrático Cubano y bueno, en esta ocasión tengo la suerte y el honor para mí de tener en este momento a Quirenia Carbonell, quien es parte fundadora, miembro fundadora de la Coalición de Cubanos Canadienses. Y le paso la palabra a ella para preguntarle en primer lugar, ¿qué es la coalición de cubanos canadienses? Que nos haga un resumen de cómo surge y cuáles son, vamos a decir, la misión, los principales objetivos que tienen ahora mismo en este momento. Sí, buenas. Gracias, Eric, por la oportunidad una vez más de hablar de la coalición cubano-canadiense, que se funda principalmente con el objetivo de promover los derechos humanos y la libertad y la democracia en Cuba. Nuestro rol principal es luchar por la libertad de los prisioneros políticos, pero también por la libertad de Cuba. Está compuesta principalmente por, obviamente, cubanos canadienses que luchan por la democracia, que a su vez algunos son miembros de otras organizaciones prodemocráticas aquí en Canadá, y también está compuesta por activistas independientes. Entonces, nuestro principal rol, además del que te comenté, es tratar de llegar al Parlamento canadiense de una manera articulada y llevar la narrativa de lo que pasa en el día a día Cuba, de todos los abusos contra la ciudadanía en Cuba y convertirnos en interlocutores válidos de la sociedad civil cubana y llevar esa versión de la realidad de Cuba de manera que el Parlamento canadiense no solo escuche al cuerpo diplomático de la dictadura, sino que nos escuche a los cubanos también. Buenísimo, realmente. Y bueno, lo que tengo entendido, Quirenia, de la coalición y que me parece maravilloso que han logrado ustedes hacer allá en Canadá es aunar los esfuerzos, como bien tú decías, de varias organizaciones de cubanos que ya llevan tiempo abogando, tratando de luchar por la libertad en Cuba, porque se respeten los derechos humanos, por visibilizar la situación que hay. Y ustedes han logrado de alguna forma aunar esos esfuerzos, ¿no? En un mismo frente común, si se puede decir, y también de activistas independientes. Creo que es algo muy bueno, muy útil. Y a la vez ahora están formando parte de esta iniciativa conjunta también de otras organizaciones que se llama Consenso Democrático Cubano. Entonces mi pregunta para ti sería, desde la coalición de cubanos canadienses, ¿qué importancia le ven a esta idea que estamos promoviendo desde Consenso Democrático Cubano? Y por qué sobre todo ahora ves lo útil y lo necesario de una iniciativa como esta? Una pregunta magnífica, Eric. Y mira, te voy a decir lo siguiente. La coalición cubano-canadiense surge, como bien sabes, a través del proyecto de la Carta Conjunta, donde tan fuerte trabajaste tú, por ejemplo, junto con tantos otros cubanos alrededor del mundo. Entonces, a raíz de ese ejercicio nace la coalición y una vez conformada y una vez que nosotros empezamos, por ejemplo, a reunirnos con miembros del Parlamento, con senadores, que empezamos a llevar casos de nuestras prisioneras políticas a los comités de defensa de la mujer aquí en Canadá, que empezamos a tener desayunos con el embajador de la República Checa, por ejemplo, que comenzamos a integrarnos con otros activistas de las comunidades, vamos a decir, de Venezuela, Nicaragua e Irán, por ejemplo. Nosotros nos dimos cuenta que llevar una agenda de manera concisa y de manera plural, que no fuera la voz cantante de una persona, era la manera correcta de explicar lo que está pasando en Cuba. Entonces, una vez que nosotros la conformamos y una vez que que estamos en funcionamiento, para decirle de alguna manera, nos dimos cuenta que el próximo paso sería lograr una coalición global. Y fíjate que ya eso nosotros estamos pensando aquí en Canadá sin saber que activistas en Europa, en Estados Unidos y en América Latina ya tenían creado, por ejemplo, asociaciones de varias organizaciones, confederaciones, y que tenían, por ejemplo, que habían hecho, sí, teníamos conocimiento de foros, de congresos que se habían hecho en Europa, pero, por ejemplo, algunos no teníamos conocimientos que hay declaraciones, la declaración de Bruselas, por ejemplo, y que uno de los acuerdos que se tomaron en el Congreso en Europa, uno de los acuerdos que se tomó, perdón, fue la creación de un músculo
eh, a nivel global que se convirtiese en una estructura de gobierno alternativo al régimen militar totalitario y genocida de La Habana. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos enteramos del consenso democrático cubano, lo he dicho anteriormente, para nosotros fue música para nuestros oídos porque era nuestra visión, excepto que ya había tremenda trayectoria recorrida y no hubo que comenzar de cero. Al contrario, solamente fue integrarnos al consenso democrático cubano. Sí, me parece realmente genial y en estos tiempos realmente que vivimos, ¿no? Frente a la crisis tan fuerte que se vive al interior de la isla y lo a veces desorganizada que puede parecer la oposición cubana, yo creo que es vital realmente una iniciativa como consenso, ¿no? Que aúne las voluntades de distintos grupos, de distintas personas que tienen un fin común, que es lograr y alcanzar la libertad y la democracia en Cuba. Y yo creo que estamos necesariamente abocados a eso, ¿no? Creo que es lo que hacen muchos otros movimientos opositores que existen en el mundo, que también sufren gobiernos totalitarios, autoritarios, dictaduras en sí. Está el caso más cercano que tenemos de Venezuela y de Nicaragua. Y yo creo que nosotros tenemos que ir necesariamente encaminados en una vía como esta, sea en consenso, sea en otras iniciativas como tú también mencionas, que también existe. Y es algo que a mí me gusta recalcar, ¿no? Y las personas que puedan ver este directo, saber que nosotros para nada nos hemos constituido como una iniciativa excluyente, sino al contrario, ¿no? Totalmente inclusiva y dispuesta a trabajar con otras vamos a decir, ideas que tengan similitud con la nuestra. Entonces, mi siguiente pregunta para ti, eh, voy a regresar un poco más a la coalición, ¿no? ¿Cuáles son, vamos a decir en concreto, los próximos planes que tiene a día de hoy la coalición de cubanos canadienses para, vamos a decir, el futuro cercano? Sí, mira, lo primero una de las cosas a las que nosotros nos dedicamos es no solamente a evaluar qué estamos haciendo por nuestras familias, por la familia de los prisioneros políticos o por los mismos prisioneros políticos en la isla. Más bien nos centramos en pensar qué no estamos haciendo, Eric, y qué nos falta. Porque aunque nos esforcemos, sentimos que nunca va a ser suficiente, porque como bien tú dices, en Cuba en estos momentos la vida peligra. Para perder la vida en estos momentos, tú solamente tienes que estar allí. Entonces, ¿cuál es el próximo paso para nosotros? Realmente es esa materia de integración, esa materia de articulación. Nosotros como coalición seguimos funcionando. Si hay una familia de prisioneros políticos que una noche dada tiene el saco listo para la mañana siguiente, pero no encuentra el transporte, no encuentra cómo pagar el transporte, pues como coalición nos movilizamos y tratamos de colaborar. Lo mismo que hablamos del saco, que hablamos de medicinas, pero como lo he dicho, Eric, la libertad de Cuba tú no la puedes enviar en un paquete, tú no puedes enviar la libertad de Cuba en una maleta o en un contenedor. Toca aunar fuerzas con organizaciones de trayectoria de muchos años y con los pinos nuevos también. Cuba no es lo que era Cuba hace 66 años. Ha cambiado nuestra nación, el tejido de nuestra nación ha cambiado mucho y los tiempos son diferentes, entonces hay que encontrar una manera de aplicar estrategias diferentes. Entiendo perfectamente y uno de los mensajes también, ¿no? Que queremos transmitir, es mi intención personal, ya que tengo la oportunidad de formar parte de este grupo de comunicación de la Iniciativa de Consenso Democrático Cubano, es mostrarle un poco a las personas que puedan recibir estos materiales, que puedan ver estos videos, lo que existe, vamos a decir, a nivel personal en cada una de las personas que puedan pasar por acá, que formamos parte de ese tejido que yo considero la sociedad civil cubana transnacional, que incluye los cubanos que están en la isla y los que hemos salido fuera ya, pero que seguimos sintiendo Cuba, seguimos eh, velando por lo que pasa, tratando de incidir de una forma positiva en el futuro de nuestra nación, de nuestro país que tenemos en común. Y te quería entonces preguntar, Kirenia, ¿no? Para que también a lo mejor tu respuesta pueda ilustrarle a las personas que a veces ven a estas personas que llevan, vamos a decir, las figuras más visibles a lo mejor de la oposición o quienes más tienen cobertura algunas veces por los medios, pero a nivel
llano, ¿no? De personas a lo mejor que sumamos en grupos como la coalición, como iniciativas que surgen y tienen una vida a lo mejor limitada, pero ¿qué es lo que se siente, qué mueve, ¿no? A Kyrenia Carbonell, qué mueve a las personas con las que tengo la oportunidad de saber que ustedes se reúnen con frecuencia, que han hecho iniciativas para recaudar fondos para los presos políticos en Cuba, tienen comidas, mantienen viva, ¿no? Esa llama, esa esperanza con otros cubanos que también residen allá en Canadá. ¿Qué es lo que mueve a, eso, a ese cubano, ¿no? Que es en el caso tuyo, que salió de Cuba, que lleva años fuera de Cuba, que a lo mejor incluso, por difícil que parezca, pero es la realidad. A lo mejor si Cuba cambia el día de mañana, tampoco regresaremos a hacer nuestra vida de nuevo a Cuba, pero que definitivamente tenemos un compromiso marcado con que se logre alcanzar la libertad de nuestro país. Bueno, mira, yo te voy a hablar en mi caso y en el caso de mi esposo, Jaime Martínez, que sabes bien que nosotros siempre tratamos de coordinar en familia la lucha por la libertad en Cuba. Eh, y como bien dices, esto es, yo no quiero decir por encima de nuestras vidas, pero al contrario, luchar por la libertad, la democracia y la prosperidad en Cuba se ha convertido parte de nuestra planificación familiar. ¿Y qué me mueve, qué nos mueve? Bueno, mira, a nosotros nos movió sinceramente las protestas históricas del 11 y 12 de julio. Y entonces yo creo que como cubanos nunca, quizás lleguemos a ese momento, pero yo creo que todavía la historia de lo que repercutió o la historia del resultado de esas protestas históricas del 11 y 12 de julio todavía no está escrita. O sea, ha sido un efecto que comenzó en más de 40 ciudades dentro de Cuba, pero yo creo que hasta el día de hoy se ha ido acumulando ese efecto de lucha que iniciaron los cubanos allí. Entonces, mi mensaje, ¿por qué lo hacemos? Simplemente porque lo que está pasando en Cuba en estos momentos no es correcto. Que haya un régimen dictatorial que sea capaz de enfrentar a sus fuerzas armadas vestidas de civil, algunas y otras no vestidas de civil, contra una población desarmada que solo pedía libertad, como es su derecho, que solo se manifestaba pacíficamente como es su derecho, y que hubo, que asesinaron a Diubis Laurencio, que encerraron a más de 2.000 personas en ese momento. En estos momentos en Cuba nosotros tenemos más de 1.200 prisioneros políticos. Eh, o sea, lo hacemos porque es nuestro deber. No es una cosa que, que nos aporte otro beneficio que sea dormir tranquilo por las noches porque lo estamos dejando todo por la libertad de Cuba. No esperamos que venga alguien a contarnos el día de mañana cómo hubiese sido. Estamos siendo parte del proceso y estamos aportando de la manera en que mejor podemos. Entiendo perfectamente y te agradezco mucho por esa respuesta. De hecho, es algo con lo cual yo personalmente lidio, ¿no? A diario y es algo que me gusta también a veces que quede para que el resto de las personas también que puedan escuchar, por ejemplo, este video o ver alguna que otra intervención pública que a veces está en las redes sociales, pero que sienta también un poco, ¿no? Que se vaya empapando ese sentimiento que tienen quienes tratamos de apostar, de poner nuestro granito de arena por la libertad de Cuba que lo que nos mueve realmente es el humanismo, ¿no? Realmente lo que nos mueve es el sentimiento profundo de todo lo que se pueda considerar justo, de todo lo que se pueda considerar bueno, verlo que no abunda realmente en nuestra tierra y nos duele, ¿no? Realmente es un dolor que llevamos con nosotros. Hay personas que le impacta realmente y es comprensible de manera distinta, pero en el caso nuestro nos impulsa hasta el punto de necesitar, ¿no? Y de querer y de directamente hacer algo para intentar desde nuestra individualidad y los grupos que conformemos cambiar esa realidad. Entonces, Grenia, bueno, te pediría eh, un mensaje que le pudieras dar a las personas que a su vez formen parte de otras organizaciones que apuestan por la libertad de Cuba, que abogan, que hacen dentro de su concepción, de su ideología o dentro de sus posibilidades lo mejor que pueden para tratar de alcanzar esa libertad, para tratar de alcanzar esos derechos que se le niegan a los cubanos, esa vida en armonía que creo que incluso nos merecemos. ¿Qué mensaje le darías de qué has visto tú en Consenso Democrático Cubano y por qué sería muy útil contar con ellos también como parte de esta fuerza unificadora que intentamos ser, ¿no? De consenso.
Perfecto. Bueno, mira, lo primero que me gustaría recalcar es lo siguiente. El trabajo de consenso democrático, por lo que yo he visto, primeramente es un trabajo muy serio. Segundo, está la convocatoria abierta, como tú bien decías ahorita, no es un proyecto exclusivo o excluyente. Entonces, sí, hay muchas organizaciones y muchos líderes en la oposición que llevan muchos años en esto, algunas décadas. Eh, pero yo quisiera que en lugar de escuchar el discurso de en mi organización y yo vamos a lograr la libertad por esta vía, yo los invitaría a que por lo menos tuvieran un encuentro virtual con el Consejo de Dirección de Consenso Democrático, porque quizás podríamos convertir mi organización y yo tenemos esta visión por nuestras organizaciones y nosotros tenemos todas estas visiones. Entonces, quizás, o sea, podemos tener un encuentro inicial, desde ahora los convoco, podemos tener un encuentro inicial, quizás podemos llegar a un evento donde cada proyecto de nación, proyecto de país, proyecto de reconstrucción para lo que sería la economía y reconstrucción de Cuba como tal podría ser evaluado. Tenemos muchas ideas, podemos evaluar, por ejemplo, de todos los eventos que te comenté anteriormente, qué han sido las lecciones que hemos aprendido, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y de las cosas que hemos hecho bien, escoger las mejores cosas y consolidar un proyecto de transición, que hay muchos, Erika. Muchas organizaciones tienen todas están claras en que necesitamos democracia en Cuba y todas están claras en que necesitamos reconstruir a Cuba, pero muchas quieren hacerlo mediante su agenda. Pero yo quisiera que, por ejemplo, todas esas agendas seamos capaces de llevarla a una estructura que se llamaría Parlamento o Congreso, y estoy hablando una estructura que nos lleve a la transición, no estoy hablando de que alguien quede de facto en el poder. Y entonces ese es mi mensaje, que si nos escuchan y que si articularse es algo que podrían considerar, pues que nos encontremos y que encontremos una vía de manera democrática, por primera vez, no quise decir por primera vez, pero el plan es bastante ambicioso porque sí se ha intentado en el pasado, pero esta vez ya nosotros vamos por, tengo entendido, 17 organizaciones dentro del Consejo Democrático, Eric. Eso se dice fácil, pero no lo es. Y voy a repetir, desde Canadá, Estados Unidos, América Latina y Europa. Entonces ya esos puentes, esos lazos ya se están creando. No es algo que nosotros estamos lanzando ahora mismo, está conformado, pero no los estamos invitando a que se unan a nuestra agenda, los estamos invitando a reunirnos, consensuar todos, a tener un evento con representantes de todas las organizaciones opositoras y que desde ahí surja esa estructura alternativa, de manera que podamos llegar a todas las democracias del mundo como una estructura alternativa y convertirnos literalmente en algo alternativo para el pueblo cubano, que en Cuba se sepa, dentro de Cuba se sepa lo que está pasando, porque mira, yo sé que tú solo me pediste un mensaje para esos opositores o esas organizaciones opositoras, pero yo también tengo un mensaje para el cubano averaje que nos escucha después, Eric. Mira, aunque usted esté en Cuba y usted tenga la posibilidad, vamos a decir, de hospedarse en la Torre K, usted está en Cuba y usted tiene la posibilidad de ir a comprar a esos mercados dolarizados que existen en La Habana, usted no está seguro. Usted no está seguro, a usted pueden entrar por la noche a su casa a robarle y usted puede perder su vida, como ha sucedido. Usted sale a la esquina de su casa después que el sol se pone y usted puede perder su vida por un celular en Cuba en estos momentos, por una bicicleta, usted puede perder su vida. Entonces, que a usted le llegue la remesa desde el exterior, eso no le va a resolver su seguridad y no le va a resolver su futuro. Entonces, como nación, creo que sí nos toca ponernos más serios, creo que sí nos toca subirnos un poco más las mangas y nos toca escucharnos unos a los otros para que lo que vaya a surgir sea algo consensuado y de la pluralidad, no desde mi organización y yo, esto es lo que queremos para Cuba. Y sobre todo que se escuche, que se sepan los campos. Yo decía el otro día, yo estaba conversando con una de las organizaciones que quizás se suma al proyecto, hay otras que se han sumado en materia de observador y eso se vale también. Y quizás las que no se hayan sumado, pues hay un compromiso de colaboración para otras iniciativas en el futuro, que eso es válido también. Y lo que te decía, que se sienta dentro de Cuba, que sí hay una esperanza y que sí somos muchos los cubanos
que estamos en esta lucha todos los días de nuestras vidas por lograr la democracia y la libertad, pero que se sepa en toda Cuba y que exista la esperanza de que sí podemos, sí seremos capaces de derrocar la dictadura y sí seremos capaces de reconstruir ese país que es lo que lleva. Y no solamente de reconstruirlo, también de una vez que tengamos la libertad de preservarlo. Buenísimo, me ha encantado tu respuesta. De hecho, había una pregunta que estaba viendo cómo encajarla o para no hacerla reiterativa, pero era el mensaje que le pudieras a lo mejor mandar directamente a los cubanos que nos pudieran ver, ¿no? Tanto, sobre todo en la isla, pero bueno, también en la diáspora, que forman parte de la sociedad cubana, ineludiblemente, pero realmente me ha encantado y ojalá el mensaje llegue y el mensaje ojalá es que cale, ¿no? Yo creo que es necesario realmente llevar a cabo iniciativas como esta. Yo recuerdo una frase que dice que solo podemos llegar más rápido, pero solo unidos llegaremos más lejos, ¿no? Y es la Exacto, realidad. Yo creo que a lo que vive Cuba hoy le hace falta mucho de esto, ¿no? Le hace falta mucho de poder sentarnos desde nivel individual hasta nivel grupal, entre distintos, vamos a decir, visiones, distintas ideologías, pero que estamos todos de manera firme y clara apostando por la libertad de Cuba. Necesitamos poder encontrar la forma de trabajar, ¿no? De conjunto, cada cual desde su grupo, cada cual desde su individualidad, respetando absolutamente todo, pero es algo que es imperativo, ¿no? Realmente para poderlo alcanzar. Y me alegra mucho esto que has dicho, creo que es muy positivo y muy bueno la posibilidad de que se sumen las organizaciones incluso como observadores, ¿no? Al consenso y que, bueno, puedan ir constatando directamente cómo es el funcionamiento, qué es lo que tenemos trabajando, la posibilidad que siempre está abierta de ir reformando lo que se intenta, ¿no? Agregándole todo lo que pueda sumar y todo lo que pueda aportar. La invitación queda hecha. Te agradezco mucho, Kirenia, que siempre te tomes el tiempo. Realmente tu labor y tu disposición habla por sí sola de todo el compromiso que le pones a la causa de la libertad en Cuba. Y bueno, yo y el equipo de divulgación y comunicación de Consenso estaremos posteando también en todos los canales y las redes sociales, también otros videos de otras entrevistas que ha tenido Kyrenia y otros miembros de la coalición de cubanos canadienses. La iremos posteando para que también las personas interesadas puedan conocer un poco más a profundidad, ¿no? Entrevistas que han sido más extensas, que han abordado otros temas más en detalle, todo lo que ha sido la labor de esta gran organización que a su vez forma parte del Consenso Democrático Cubano. Te agradezco y bueno, te doy la última palabra de esta entrevista para cualquier otro tema que quieras agregar. ah, muchas gracias, Eric, por la oportunidad. No, mira, yo solamente quería agregar lo siguiente. Nosotros tenemos conformado un mensaje de convocatoria, como ya había dicho, pero también tenemos conformado un documento que lo llamamos una declaración de intenciones. Encima de eso tenemos nuestro código de ética y para el funcionamiento de la organización, como bien tú decías, respeto entre todos. Y por último, enfatizar que ya han sido creadas las comisiones de trabajo, pero que nada de esto ha sido escrito en piedra. Si hay alguna organización que se quiere sumar a nosotros y quieren revisar el código de ética, quieren revisar la declaración de intenciones, o cuando se sumen, quieren formar parte de las comisiones de trabajo que ya existen, o crear o proponen una otra comisión de trabajo por encima de las que ya están creadas. Como te digo, es consenso, se trata de entendimiento. Entonces, yo no sé si te pude explicar claramente lo serio que estamos trabajando con estructura. Tenemos bien claro el programa de libertad que queremos crear, excepto que sí está abierto para que cada organización traiga su propuesta y que sea evaluada por el ciudadano cubano. Encontrar las vías de llegar hasta el último rincón de Cuba y ya de cierta manera comenzar a implementar eventos y que se vaya viendo el resultado de las gestiones. Mira, solamente quiero cerrar con lo siguiente. Como dije, vamos a necesitar el apoyo de todos los países democráticos, de figuras claves en las administraciones actuales. El Consenso Democrático Cubano ya está, ya el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene conocimiento de la organización. El representante de la administración del
Mike Hammer en La Habana, se ha reunido, tú has visto, Eric, a lo largo y ancho de Cuba con diferentes miembros de la oposición en Cuba y también tuvimos la oportunidad de enviar un representante desde el Consenso Democrático Cubano. Ya es conocimiento de la actual administración en Estados Unidos de esta organización de consenso y de articulación que está creada. Entonces, es solamente una manera más de explicar lo serio que estamos trabajando y, y creo que vamos con pasos firmes. Entonces, nada, mi agradecimiento para ti, que también que sé que es un esfuerzo que has hecho para estar conversando hoy. Mi agradecimiento a los miembros de la coalición cubano-canadiense, porque aunque sea yo la que esté conversando contigo, son muchas las personas que día a día aportan a la libertad. Bueno, era la entrevista con Kirinia Carbonell, miembro de la coalición de cubanos canadienses, quienes a su vez forman parte de la iniciativa de Consenso Democrático Cubano. Estaremos por acá nuevamente con muchas más entrevistas a las personas y organizaciones que forman parte de esta iniciativa. Le agradezco su tiempo para ver este video y bueno, continúe sintonizando nuestras próximas entrevistas y síganos en todas las redes sociales de este proyecto.